Jaya Gilata, Fernando, ¿cómo se encuentra? Hola. Muy bien, hermanazo, un gustazo estar aquí sumando este aporte, este pequeño y humilde aporte en conciencia de nuestro Gilata Siku, y pues muy orgulloso de estar ahí compenetrado con mis yactamasis, pues. Genial, porque ese también es el fin, ¿no? Que, como decíamos anteriormente, Siku está uniendo lo que es el Tahuantinsuyo, también estamos dando a conocer muchos aspectos culturales, y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que va a ser sobre la cosmovivencia de la chacana entre los sicuris metropolitanos, que usted lo ha preparado. Y bueno, Gilata, yo lo voy a acompañar con mi acúlico, porque estoy con varios expositores aprendiendo Bien. bastante, y también todos seguramente. Tengo aquí mi hojita de coca, ahí usted con su mate. Súper interesante. ¿Y cómo está ya la cuarentena Y en yo voy Buenos a Aires, compartir Argentina? con mi mate. Vamos a hacer un Está compartir. feroz, está crudo, muy crudo, y pues la gente cuidándose, pero bien ahí. Se está haciendo consciente aquí en este lado por ahora. Ya, papito, gracias a ese quinto. Acá está mi altar y soplamos, pues. Aquí interesante, tiene un altar ahí atrás. Ahí ¿Qué está elementos mi tiene? altar mayor. A ver, vamos a poder ver si aproximar. Claro, para Vamos que a la ver gente un poquito conozca más. también en Argentina cómo está la cultura viva. Mira, si logramos, te muestro un poquito. Aquí, este altar tiene pues sus distintos niveles, sus 3 niveles para que haga el caipacha, el ucupacha y el unajpacha. Pero en el unajpacha tenemos nuestros sicus de pluma de cóndor, así también Wow. como compartíamos con el hermano sicu. Tengo un rondador heredado, tengo esta antara que es de mi bisabuelo, viene de Sorata, es antara. Y aquí, mira, tengo mis instrumentos. Este es especial, es un pichi rewe, que ¿Qué es es eso? de la cultura mapuche, perteneció Machi a una sabia curandera. Con esto rompe y corta el espacio astral para abrir y hacer sus propósitos. Esto es de la Wow. cultura mapuche del sur y en la Patagonia. Y después aquí también tengo, por ejemplo, un instrumento de Croacia, también heredado de un chamán, de un viejo yatiri, pero de Europa, ¿no? Y acá está pues nuestra Pachamama, nuestro guerrero de Tiwanaku que viene, nuestras piedras. Esta es mi piedra de poder, que es mitad, ¿cómo se dice? Tronco petrificado. A ver, ¿sale? Ahí sale. Sí, 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 qué Es un interesante. árbol petrificado y entonces es una piedra redivida. Entonces, acá estamos con nuestras plumas, nuestras chacanas, nuestras ofrendas para los seques, y pues muy orgullosos de haber generado. Así que eso te cuento, Dieguito querido. Qué bonito, qué energético ese sitio, se siente hasta aquí. Y bueno, Gilata, voy a compartir la presentación que nos ha preparado para el día de hoy. Perfecto, No sé si ya se muy logra bien. ver. Ahí estamos. Ahí está viniendo. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces entramos. Ya focalizados, ¿sí?, sobre la chacana misma, comprender el universo de esta complementariedad, o sea, la dualidad misma, desde la reciprocidad de dos universos. Nosotros nos abocamos desde dónde proviene y hasta dónde se expande. Entonces, si pasamos las primeras diapositivas, vamos a ver. ¿Se ve? Hola. Ahí. Bien, listo. Entonces, prosigo. Tenemos las losetas de Tiwanaku. Hay dos conceptos de chacana. El concepto astral, astronómico, donde está la Cruz del Sur. En 1505, Fernando de Magallanes, al llegar a la Antártida, tipificó, nombró a la Cruz del Sur para regular a nuestro astro en este hemisferio sur. En el plano de la Tierra, a los seres humanos, jaquis, los ancestros nos han dado el componente de la chacana en la manera pétrea, en distintas iconografías, y en el caso de Tiwanaku siempre están presentadas dos chacanas, como vemos ahí en la loseta, ¿sí?
O como el siguiente foto que tiene una chacana más diminuta y más pequeña. Perfecto. Esto es así porque sin lenguaje, sin letras ni grafismos, la manera sinóptica de dar en su metáfora el simbolismo de la dualidad está incorporado ante la simple vista y la contemplación. Pues bien, de la chacana tenemos en estos momentos 4 diferentes formas, con 4 aristas, con 3 aristas, y con el círculo donde se expande el conocimiento cuántico de la geometría sagrada de nuestra chacana. Entonces hay como un núcleo chico o grande, como se puede ver ahí, y entonces en ese sentido también tenemos en Iñac Uyo, en la isla, en el lago Titicaca, este templo donde está y figura una chacana tridimensional. Entonces ya no solamente nos está ubicando los 4 puntos cardinales, sino ya nos está hablando cual si fuera un matrix de otro plano existencial. Que eso es lo que nos podemos hacer firmes y entonces a partir de ahí abordar distintas latitudes con el mismo sentido. Siguiendo, entonces las interpretaciones de este tiempo, que todos ya las sabemos, ubica la distribución de la chacana en 4 cuadrantes, que las tengo dibujadas de esta manera. En azul, nivel o pachas, en amarillo, animal o la divinidad, ¿sí? Representativa, y después abajo tengo la conducta, que sería actitudinal, y lo social, que es lo procedimental. Ahora bien, nosotros hemos heredado de nuestro ancestro precisamente la división de los 3 pachas. Anak Pacha, el mundo superior, Kai Pacha, el mundo de aquí, y Uku Pacha, el mundo inferior. Muy bien. En México se le usa el inframundo, el concepto. Esto tiene su complementario en los animales que ubican esos 3 estamentos, como sería el cóndor arriba, el puma acá, y el que puede llegar hasta abajo, la serpiente. Perfecto. Después de ahí tenemos en la conducta los Allin Ruray, Allin Munay y Allin Yachay. Por suerte, en Bolivia no tengo que estar explicándolo tanto como se lo explica acá. Estos son complementarios también a partir de las estructuras en las que socialmente nos enraizamos. El Aini, la Minca y la Mita como labor social. Esto nos habla de una complementariedad constante, ¿sí? Que es el que permite entender al otro, el percibir al otro, el contenerlo. Y no hablar solamente de uno mismo, sino del nosotros. Entonces, de un tiempo a esta parte, lo que empezó a deducirse es que en el centro de ese cuadrante está el punto nuclear. Pasando, veo una representación donde describe un componente ira, un componente arca, como quien diría un componente yin y yang, ¿no? Lo bueno, lo malo, la oposición. Entonces tengo un ciclo femenino de la luna y un ciclo masculino de la luna. No estoy variando y diferenciando la luna, lo que estoy entendiendo es la cuestión de género. Entonces, hoy lo que tenemos que vivir y lo que se puede vivir acá en este lado de Cono Sur es la complementariedad con el otro género dentro de mí mismo. Entonces yo en mi masculino tengo que entender mi femineidad, y así lo mismo en las mujeres. Y esto en este tiempo de empoderamiento para entender y darle el verdadero valor a nuestras mujeres es importante y es capital. Ahora, esto nos pasa con la unidad de la totalidad. Tenemos entonces la división dentro de la chacana de un hemisferio de mundo superior y de un hemisferio de mundo inferior. Lo que habla de estructuras de oponentes que sería el sol, la luna, lo masculino, lo femenino. ¿Y cómo no vamos a pasarlo esto al psiku? Entonces, al decir de nuestro gran amigo, fallecido hace un par de años, Américo Valencia Chacón, de Perú, él impuso el comportamiento de bipolaridad en el psiku, por tener 2 polos. ¿Qué quiso decir? Que tenemos el psiku 6 y que tenemos, su interpretación es ira, el que inicia, el que pregunta, ¿sí? En Aymara, y tengo su opuesto complementario, que se complementa para poder dialogar entre 2 sikuris, el 7, que sería el arca, el que prosigue, el que contesta, el que da continuidad. Eso, en este universo, lo estamos tomando como un instrumento musical, pero tiene otros enfoques, o en todo caso, el ancestro nos reveló el gran macro de los enfoques, no solamente un instrumento que suena y que hace música. A partir de ahí, el siku aplicado a la chacana, entonces
presenta esos hemisferios, en vez de dar 2 vueltas transversal, los coloca de manera vertical, porque usa la totalidad de los 4 puntos cardinales. Y de ahí, entonces, tengo un hemisferio que contesta el ira y otro hemisferio que contesta el araca. Irampi, arcampi, en quechua. Iracata, arcata, en aymara. Y entonces, de esa manera, despliego que el ira vendría a ser la fuerza telúrica femenina representando la Pachamama, la Madre Tierra. Y el arca es el poder telúrico masculino que está representando al Apu, a los cerros tierra. Entonces, de esta manera, se ha imbricado este concepto de dualidad de los sikus en todo el espectro de la música andina y de la música autóctona. Por consiguiente, la estructura más desarrollada en los cantus de Charazani, provincia Bautista Saavedra, provincia Camacho, en toda esa región circundante de los cantus, entonces tenemos que la estructura se basa en esta chacana escalonada de 4 aristas, y en cada arista se ubicaría un par, un dúo de sicuris. Entonces, de esa manera, al estructurar toda la gran tropa de cantus, estamos haciendo una aplicación del cosmos todo en una ronda donde se juntan todos los seres humanos a soplar un solo universo. Bien, a partir de ahí, también tengo otro componente. ¿Cómo? Los sikus nomás hablan de paridad, hablan de dualidad, va mucho más allá todavía. En el complejo de las tarcas, acá en Cortesalinas, la tarca me permite entender que hay una amplitud de sonido. Es como cuando yo hago esto y se expande por sus ondas sonoras. Esas ondas sonoras utilizan amplitud alta, amplitud media, amplitud baja, ¿sí? Por consiguiente, es el desplazamiento de aire lo que transmite que tú vas a escuchar. Y hay un montón de expansión de ondas sonoras. En ese sentido, tengo la amplitud alta, media y baja, y en el gráfico que tengo acá, hay un batimento sonoro. ¿Qué quiero decir? Es la aplicación exacta a cuando nuestros papachos y cuando nuestros ancestros nos enseñó el sonido tara y el sonido kiwa. Un sonido incompleto que se está completando y un sonido potente que está rajando y está vibrando todo. Ese es el sonido con batimento. Muy bien, ¿cómo se aplica en nuestros instrumentos sonoros? Tengo entonces el hemisferio de arriba y tengo el hemisferio de abajo, como en esta chacana que vuelvo a representarla. Entonces, transcribo a esa división de nuestro mundo tripartito. Entonces está el Anajpacha, el Caipacha, mundo de acá, y el Ucupacha. Me he puesto una tarca que tengo por acá. Y entonces cuando yo sonorizo un solo sonido, la amplitud baja me va a sonorizar esto. Pero como yo tengo que hacer una dualidad, soplo un poco más fuerte y se genera la amplitud alta para el Anajpacha. Por consiguiente tengo ya no en 2 instrumentos que dialogan, en un solo instrumento, tengo el efecto tara, que es el sonido mismo que se bifurca y se divide en una dualidad. Bien, paso entonces, entro a por qué mi diferenciación con los sicuris metropolitanos, los sicuris que están lejos de los Andes. Y vamos a verlo. Tengo una localización panorámica del complejo de la música andina en el continente, que está acá muy retratado en un mapita, donde veo que los Andes es una gran columna vertebral, ¿sí? Esa columna vertebral es la fundadora del gesto ancestral de nuestros achachilas, de nuestros linajes, para la posteridad en los hombres, para repartirlo atrás los hombres. Esto se ve, entonces, como en la estructura occidental, todo lo redundante y resultante del mundo andino. La música es música andina porque es de los Andes. La artesanía es artesanía andina es porque es de los Andes. Correcto. Una ubicación a partir de los sicuris con relación al entramado de Buenos Aires y de la Argentina misma, es que aquí varias personas que han traído el siku empezaron a hacer sus topamientos, sus encuentros, sus reuniones, sus ritualidades y sus grandes juntadas. Entonces, en ese sentido, está el Matapi como el encuentro de Sicuris Internacional, pero este mismo repercutió en Rosario, en Córdoba, en Mendoza y en varios lugares más. En ese sentido, acá tengo un gráfico donde me explica cómo vienen los sicuris
al encuentro de sicuris, al matapi. Entonces vienen desde Perú, el polo A, vienen desde Bolivia, el polo B, vienen desde C y D, el polo de Jujuy y el polo del Chile, del norte de Chile. En Chile existe la laquita, que es muy fuerte y que está cada vez creciendo más. Y para terminar, hay un foco de Mendoza, e incluso en los primeros matapis vinieron gente desde Tierra del Fuego, al confín del Cono Sur. Esto muy relevado por AIMA, la Asociación Internacional de Músicos Andinos en su momento, que ya no existe más. Perfecto. En el otro mapa veo cómo está distribuido en la Argentina los instrumentos aerófonos, que no solamente son sicuris, todos los aerófonos autóctonos. Esto según el Instituto de Etnomusicología Carlos Vega y el archivo de Isabel Ares de la UNTREF y de CREA. Perfecto. Después el siguiente gráfico me describe la afluencia migratoria del polo sicuri hacia el Río de la Plata. Entonces hubo una primera etapa de fuentes transnacionales al NOA, según se dice académicamente. Esto no es más que la corriente migratoria de los obreros zafreros dedicados a la zafra, a la recolección de la caña, en Tucumán, en Salta y en Jujuy. Entonces esa gente, una vez que ya se afincó en estas provincias, bajó para Buenos Aires a hacer una vida mejor. En la siguiente corriente, que fue mucho después, porque estamos hablando del 45, 49, después aproximadamente para el 60, ya empiezan las primeras corrientes migratorias por una superación, para venir a especializarse, para venir a hacer estudios, para venir a capacitarse laboralmente, o para venir a buscar una mejora de estándar de vida. Esas dos corrientes fueron muy importantes porque sellaron el crisol del mundo sicuri latente en esta latitud. Pues bien, para ir redondeando, eso que se generó a partir de tantos encuentros y el crecimiento de muchas bandas, en el complejo de Jujuy hay muchos sicuris en Jujuy, muchísimos. En cada peregrinación a Punta Corral hay de 6.000 para arriba, que se asciende en peregrinación tocando todo sin parar y se desciende lo mismo porque se carga la mamita de Copacabana. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que allí también fue muy importante, y ahí es donde se acunó el término banda de sicuris. No tiene nada que ver con bandoleros ni con bandidos, sino con la formación, cual si fuera una banda militar, con su tropa de instrumentos de percusión por delante y la tropa de sicuris por detrás. Bien, a partir de esto, todos se fueron afincando en un solo crisol de usiris, de sopladores, tanto hombres como después mujeres, y hoy ya está totalmente emparejado. ¿Qué ocurre? Acá tengo una tipificación, un relevamiento a modo de conclusión. Existen los sicuris aquí que pueden tocar en una o en más bandas. No hay un sentido irrestricto de la pertenencia, que si tú tocas conmigo no puedes tocar con la otra banda. Acá hay como una especie de libertad, de amplitud, de poder decir, yo toco hoy aquí con sicuris peruanos, pero después me voy con la otra banda a tocar, ya me cambio y estoy yendo en el Matapi, en el encuentro de sicuris, a tocar sicuris de Italaque o de Manata. Y entonces no hay una especie irrestricta de tener que pertenecer a un solo crisol. Otra es de las ideas que impuso Herbert Galeano en uno de los conversatorios del Matapi, de sicuris globales. Al tener sicuris que vienen de otros lugares, del Perú, o de Eber, que venía desde Sao Paulo, Brasil, o de gente que viene de Julio Bonilla, de Colombia, o la gente Pablo Mardones de Chile con el efecto Laquitas. Entonces esto le ha dado una plurinacionalidad. En una banda, en una estructura aquí, en una plaza, pueden haber muchas nacionalidades tocando y compartiendo el mismo soplo. Después hubo la entronización del rol de la mujer sopladora. Ahí es donde se genera el Warmi Pusiris. Una experiencia muy linda fue, aproximadamente creo que el 2013 o el 2014, en un Matapi, en la comunidad Ayllu Sartañani, los hombres les cedieron los bombos, la cuerda de bombos, a las mujeres. Y ese año entraron ellas guiando la estructura. Eso fue simbólico y fue metafórico, era la apertura de decir, la mujer merece soplar tanto como el hombre. Y por eso acá está tan igualado, para tocar hombres y mujeres por igual, o las mujeres con sus propias bandas, efecto que se está haciendo continental, porque lo mismo vemos en Perú, lo mismo vemos en Chile, lo mismo vemos en Colombia. Hay un complejo ya de bandas de sicuris femeninas. Después, lo que apareció muy importante es la unión intrabandas e interbandas.
¿Qué quiero decir? Que han habido relaciones de matrimonio, relaciones de concubinato, entre dos integrantes de una sola banda o integrantes de otras bandas, ¿sí? Esto, endógeno y exógeno, permitió que se establecieran nuevos vínculos, unas vinculaciones de reciprocidad y complementariedad, padrinazgos, compadrazgos, y entonces hoy ese crisol nos muestra no solamente una pareja tocando, su pareja con sus 2, 3 hijos, y ya tenemos casos de familias ancestrales con sus nietos tocando en las agrupaciones. Después, en este tiempo, el uso de las redes para interrelacionarnos fue también capital, porque hubo una época donde se buscaba mucho el relevamiento etnomusicológico, o sea, las grabaciones de campo, discos, materiales bibliográficos importantes sobre la datación de la música, según las comunidades. Hoy eso se rompió, dado que, por ejemplo, en una comunidad, hoy es sábado, se está haciendo una fiesta patronal, fiesta ritual, mañana domingo, los papachos, mañana domingo, ya los hijos están subiendo a YouTube sus videos. Entonces el relevante ya no tiene necesidad de viajar tanto, y mañana, la semana que viene, están agrupaciones en alguna plaza interpretando y reinterpretando ese tema. Entonces, esto ha hecho exponencialmente crecer la importancia y la envergadura de los géneros sicuris. Entendamos que hay aproximadamente unos 165 géneros y subgéneros vigentes, ¿no? No los que han desaparecido, sino los que están vigentes. Para terminar también, todos los procesos políticos que hemos padecido con estas colonias, con estas repúblicas gobernadas por dirigentes políticos que a veces no nos representan ni nos ilegitiman, entonces genera una seguidilla de marchas en desagravio, en crítica, en protesta, hacia focos establecidos. Por ejemplo, un sicuri fue presa de gatillo fácil, en uno de los primeros casos, y entonces se fue con las bandas de sicuris a la Plaza de Mayo, a la plaza principal, o se fue a la comisaría para ver quién era el que lo había matado. Otro, en una de las marchas por el Nunca Más, con relación en detrimento de la dictadura militar argentina, uno de los sicuris tiró piedras y lo encarcelaron y lo llevaron al juzgado. Entonces todos los sicuris acudimos a hacer un acampe al frente del juzgado para que el hermano supiera que lo estábamos conteniendo. Después también hacia las protestas de docencia, también a las protestas de Nunca Más, de Ni Una Menos, precisamente para legitimar el rol de nuestras hermanas y equiparar un poco, no tener ese machismo recalcitrante que le hace daño. Y esto generó marchas autoconvocadas, simplemente con un llamadito de WhatsApp, poniéndose en sintonía, acuden de 100 a 200 a 300 sicuris a la plaza de gobierno, a manifestarse soplando, hasta el día de hoy, después de 5 siglos de la conquista. Y terminando, cuando hay encuentros, muchos encuentros de sicuris, donde se juntan todos, Jorge Falcón, un investigador peruano, propuso la idea de que aquí en Buenos Aires, cuando se juntan todos así, es la Babel de los sicuris, porque se juntan todos, hermanados. Si es Ira y Arca, no hay esta cuestión de, si yo toco varios bombos, como en Perú, no puedo tocar Pussy Moreno. Y si yo toco Pussy Moreno, no puedo tocar con nosotros. Acá todo se imbrica, el mismo tocador puede tocar las dos cosas. Y para culminar sus intervenciones musicales, ocurre que se gestó que todos los sicuris entran en el abrazo sicuri. El abrazo sicuri es muy famoso, perdón. Entonces, terminada la entrada, entonces todos se abrazan del hombro, del brazo, de la espalda, se tocan, y a partir de ahí empiezan a saltar, haciendo un contragiro incluso nuevamente, después de haber tocado, vitoreando, haciendo arenas de ánimo, de temple, y eso se convirtió en un abrazo que en este tiempo estamos muy, muy, muy extrañando, el poder percibirnos uno con el otro, el poder sentirnos uno con el otro. De allí, que el abrazo chacana va para un lado y el abrazo chacana va para el otro, complementando esta dualidad, y es la que extrañamos tanto. Así que, dicho todo esto, espero que tengan un foco un poquito apretadito con relación a los sicuris que han viajado lejos y que están muy distantes, pero no dejan de vivenciar esta cosmogonía, y de allí es que están vigentes.
Oh, tremenda información. Yo la verdad desconocía mucho respecto a lo que es la música como tal, o sea, los sicuris, con el cosmos que lo hacen. Voy a ir hacia atrás. Esa parte me parece súper interesante. Ujú. Y podría decir que la música andina no es así nomás, ¿no? Bueno, aquí a muchos no lo valoran, otros sí, como en todo lado, pero tiene esta cuestión de unir las pachas, ¿no? Bueno, en cuestión de Aymara, el alajpacha con el acapache, el mancapacha, y al rato también hacías una cuestión de tocar tu tarca y se sentía ese aspecto. Sí. Y es más, te diré, hay otra dualidad, hay otra cuestión que de haberlo vivido, porque yo vengo de una generación de zampoñaris, de zampoñeros allí en La Paz. Una cosa es la música autóctona, como se llamaba en los 70, en los 80, que se contraponía con la música folclórica o el neofolclore. ¿Qué es la estructura de neofolclore? Son cuatro muchachos tocando charango, guitarra, bombo y yo que sé, algunos concertina u otros quena, ¿no? Cito a los payas, a los caballeros de folclore, etcétera, etcétera. Esa música se la ha preconizado como música criolla, porque tiene instrumentos criollos de cuerda. Y entonces se ha generado un canal distinto, un camino distinto al camino autóctono de los sicuris, ¿sí? Pero son dos vías distintas. Puede ser el mismo sicu que está afinado en el mismo temple, o sea, temperados en 440, pero los dos adquieren una idiosincrasia distinta a la otra. ¿Qué ocurre? Tenemos que pensar de que desde los 60, Yayo Jofré, los Jairas, Mario Gutiérrez, Rupay, han generado una escuela portentosa de profesionalismo de música criolla. Y puede haber un zampoñero muy capazo que no sepa soplar sicu. Y puede haber un buen sicuri que jamás haya intentado tocar los dos amarros juntitos de la zampoña. Entonces, en ese sentido, uno o el otro no se desmerece, pero sí no tiene que ser un yanco, tiene que estar clarito. Cultura tiene que manejar estos recaudos, actualizar los manuales de la escuela, informarlo de una manera un poquito más arquetípica, porque no tenemos que estar viendo si Napoleón venció o si los egipcios momificaban. Nosotros tenemos que ver nuestra propia historia, nuestro propio abuelengo. Y si hacemos eso, vamos a entender de que existe un Fernando Jiménez que está soplándose todo con la zampoña, que viene aquí, confraternizamos, que vamos a Europa, que también nos dedicamos a la quena. Es gigantesco el universo que hemos creado. Y lo hicimos nuestros primeros pioneros en los instrumentos, y lo hicimos nosotros y lo heredarán. Yo, por ejemplo, provengo de Comunidad Marcasata. Soy actual dirigente de Comunidad Marcasata. Estamos acá desde el año 86. Es mucho tiempo, estamos más de 30 y pico de años en Buenos Aires dedicando. ¿Dónde Y quedó la entonces hoy comunidad? Comunidad Marcasata está, distintos integrantes. Comunidad Marcasata se llama porque es un efecto que vino al llegar de Bolivia y se mantiene una estructura autóctona desde hace más de 30 años, ¿sí? Perdón por los ruiditos. Es una comunidad que al comienzo vinieron como 12 integrantes, algunos se han vuelto, mando un saludo gigantesco a mis hermanos de allí, y otros se han quedado estableciendo sus lazos y vinculaciones. Entonces yo soy compadre del fundador Jaime Takachira, y entonces él es también padrino espiritual de mis dos hijos, y así hemos establecido esos nexos. Ahora bien, todos nuestros hijos están tocando en Comunidad Marcasata. Entonces hoy estamos haciendo una sucesión en vida, con nosotros mismos en la misma ronda, volvemos a tocar. Entonces esto lo cito porque es gigantesco el universo de los sicuris que hemos visto, como cuando veíamos en Finlandia toda la labor hecha por Siku Momani, o cuando vemos también en Japón o en distintos lugares que está sonando el siku. Hay instrumentos autóctonos, está el narasirató de los indios de Papúa, de Nueva Guinea, está el filinfeo en Italia que se toca también con sicus, pero no es la estructura ira y arca que tenemos nosotros. Aún no obstante, es buenísimo saber que donde hubo la tierra y salió una semilla y gestó una caña, el hombre la tomó para soplar. Algo también que me nace, ¿no? Es que viendo esas culturas del Ande indican, ¿no? Los cronistas no tienen una escritura como tal, pero creo que aquí está y tú lo has ejemplificado, una escritura diferente, una escritura del alma, una escritura que se vive,
Y algo que también me llamó la atención es esta cuestión de la dualidad que hablaste en el tema del siku y cómo se aplica en la chacana, la fuerza femenina y la fuerza masculina, con el tema de la fuerza telúrica y el tema del poder telúrico. Sí, esto también tiene, ¿sabes qué? Otro dato que nos informa y que nos nutre, pero no es porque uno va y quiere cerciorarse como es el Papa, sino porque heredamos también de nuestros yatiris, de nuestros hombres sabedores, de nuestras mujeres y hombres medicina. Entonces, ya no cuando estás yendo al Tantacatu o cuando estás yendo a la calle Linares y ves a alguien que te esté leyendo las hojas de coca, sino estoy hablando del oficiante que despliega viendo su tari, que despliega viendo su aguayo, sobre todo si es magno, y despliega en un centro una bifurcación de los dos polos. Entonces, del lado derecho va a marcar a un elemento, a uno de los astros, ¿sí? Y del otro lado va a marcar al otro de los astros, y también se representa el oro y la plata, Colque y Cori. Y ahí también va a estar una Pachamama, va a estar un guerrero, y todo el confín de complementos, de misterios que despliega en una mesa. Entonces, ahí mismo imbrica este concepto de la Pachamama como elemento regulador femenino, pero los apus también como elemento telúrico del poder de los cerros, ¿no? Y entonces ahí hay muchas implicancias. Hace poquito falleció un referente importantísimo, nuestro amigazo Xavier Belanger, un francés que vino a América y se carenció y se quedó a vivir en Perú. Él decía siempre, ¿sí?, que cuando se hace la música, dicho por los taquileños, la gente que vive en Taquile, en la isla del Sol de Perú, del lado peruano, cuando se hace la música es el equivalente a alumbrar. Alumbrar es parir, alumbrar es dar vida. Y entonces cuando nosotros tenemos esa oquedad en una caña, estamos alumbrando vida. Y entonces ahí está el componente entre el hombre y la mujer para gestar una vida. Es magnífico. Bueno, Fernando, realmente creo que esto va para más, pero lamentablemente tenemos un tiempo delimitado. Obvio, es más, yo ya terminé cortito. Esto era para que tuvieras información anexa. Claro, y esperemos tenerte en un programa netamente dedicado para ti, Hayaya. Y bueno, te invito a que des unas palabras para Siku, porque también este es el fin, y así también un mensaje a las personas que nos están viendo después de la cuarentena, que sea un nuevo ciclo de equilibrio con la naturaleza. Y también te invito a que toques un poquito tu tarca para que nos mandes esa energía desde Buenos Aires, Argentina. Espérate, voy a traer otra cosa, espera. Bueno, entonces, hermanos, hermanas, tenemos varios expositores aquí, Fernando Barragán desde Argentina, que nos ha ilustrado bastante sobre lo que es la música, el tema también del psico, y no solamente había sido así nomás, todo eso tiene una cuestión muy interesante que he explicado en cuanto a la energía, en cuanto a la dualidad, etcétera. ¿Qué instrumento has traído? Este siku de plumas de cóndor. Lo que pasa es que no estoy viendo la camarita. ¿Será que estás grabando? No se puede ver, ¿no? Claro, todo se ve, todo. Ya, listo. Entonces, si se ve, está bien. Entonces yo lo voy a soplar así. Y esperadme que voy a traer uno más. Un doblador. Otro instrumento nuevo. Bueno, entonces, como andaba diciendo... Listo. Ya está. Para terminar. Bueno, entonces, tu jaya para el siku, tus palabras, y después nos mandas esa energía con tus instrumentos. Dale, perfecto. Listo. Pertenezco a una generación de músicos que hemos cruzado el charco, como así se dice, y hemos ido hasta Europa a generar un aprendizaje nuestro como seres humanos. En ese lugar hemos tenido la potestad de estar junto a los Arguedas con Bolivia Mata, junto a Mario Gutiérrez y Rupa y todos los hermanos, Basilio, Papichi, etcétera. Y en uno de esos recónditos viajes y parajes nos cruzamos con Siku. Yo, en mi caso particular, brevemente. Pero sí lo que entendí es que cuando volvemos,
es como que amplía un macro la percepción de lo que heredamos de nuestro ancestro y tenemos que saber transmitir. Entonces eso es lo que hago mucho hincapié en la humanidad y en la humildad de Siku, de poder transmitirlo cotidianamente, no solamente con el ejemplo musical, sino haciendo como una insuflación de vida misma. Entonces, ojalá ese mismo fuego sagrado lo transfiera en mucha gente joven, en mucha gente nueva, para seguir este linaje. No, acordémonos que son 7 linajes los que van antes, y 7 linajes los que van después, que tenemos que legitimar. Entonces estoy convencido que en esta senda Siku ha dado unos pasos maravillosos, y él estará muy bien acompañado de los cachatatas allí en el Alakpacha. Ahora bien, también quisiera decir que traje acá unos instrumentitos para este tiempo de cuarentena, que no son instrumentos melódicos, no se hace música, son instrumentos sonoros para repercutir el alma, para acompañarla al alma. Entonces aquí tengo un Siku de plumas de cóndor. No se sopla para hacer música, sino sonorizaciones para que empiece a limpiar el aura de las personas o a cumplir un objetivo conductivo en una ritualidad. El chamán, el yatiri, va a hacer su rogativa y yo lo acompaño abriendo el espacio. Que este soplo llegue a todos los confines de los hermanos con el corazón que necesitan en este tiempo para tener más cautela, más tolerancia, más paciencia por este tiempo, en este cisma, en este pachacuti que está produciéndose de a poquito, que se va a ir conformando más fuerte todavía y que tenemos que estar preparados. La dualidad no era solamente del Siku ni de la tarca, también está en este instrumento ecuatoriano, el rondador, que se toca de a 2 tubos también. Este es un instrumento de los que he heredado, está muy viejito y aún suena. No está afinadito, pero no era el concepto de que estuviera afinado. Allá hay hermanos para todos, Hayi, Causacho, o como se dice aquí en el mundo mapuche del sur, Marichihue. Hayaya Fernando, un abrazo de Siku y hasta otra oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo, tus palabras y tu música. Gracias, gracias. Y ahora, fuera de la cámara, Diego, gracias por tu labor, por tu paciencia y por hacer este aguante para todos nosotros. Thank you.